Hola, 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 hola. Huele a café, ¿ah? Y huele a arepita con mantequilla. Aquí traje mi cafecito. Bienvenido, bienvenida, a Quijoteando Vida. Nuestro objetivo es que te lleves alguna enseñanza, que te lleves alguna orientación que permita orientar tu calidad de vida, que permita mejorar tu calidad de vida. Nuestras redes sociales están a tu orden, @Quijoteando, tanto Instagram como en Twitter. Cualquier comentario que nos quieras hacer, cualquier planteamiento que nos quieras hacer, cualquier crítica que nos quieras hacer, estamos total y absolutamente abiertos a esos comentarios. Nuestra invitada de hoy es Vida Gaviria, más conocida en las redes sociales como @modomamá. Modo mamá. Muy bien. Eso forma parte además del léxico común. ¿No es así, Vida? Así es, ¿O gracias te por la llamo Vida o invitación. te llamo modo mamá? ¿Cómo es la cosa? Vida me gusta más, la Ok, verdad. ok, ok. Ella es family coach, ella es comunicadora, educadora, autora, divulgadora de temas de familia, desde la mirada de la crianza respetuosa. Lo más importante de todo es que es mamá de 3 adolescentes. Ajá. Así que, y justamente de los adolescentes vamos a hablar. Lavarle el tema de hoy, lavarle la cara a la adolescencia. ¿Por qué lavarle la cara a la adolescencia? Vida. Porque la adolescencia ha tenido muy mala prensa a lo largo de la historia, Ah, lamentablemente. Entonces, llegar a ella, tanto para quien la transita como para quien la acompaña, ya supone un enorme desafío. Yo recuerdo una vez una mamá, William, que me decía, yo quisiera que mi hijo se acostara a dormir a los 12 años y se despertara por ahí como a los 23, ¿no? Del miedo que le tenía a lo que venía con la adolescencia. Así que sí. bueno, la verdad es que yo recuerdo muy vívidamente mis necesidades cuando yo era adolescente y ahora como mamá de 3 adolescentes estoy muy pendiente de sintonizar con ese mundo que ellos están transitando, que es nuevo, que es una etapa muy larga Sí. y que es como la transición entre el niño que estuvo bajo nuestras alas al adulto que vamos a echar al mundo para que la vida termine de formar. ¿Y qué significa sintonizar tú como mamá con tus hijos o quienes están, o tú que estás allí acompañándonos en el programa, que tienes también a tus hijos adolescentes? ¿Cómo sintonizar? Muchas veces estamos como en cortocircuito con los Ajá, adolescentes, ¿no? Venimos como de una mirada muy adultocéntrica, en donde yo soy el adulto, yo soy el que sabe, yo soy la autoridad, que claro que es cierto, tengo más tiempo en este mundo y eso me confiere más experiencia, pero el adolescente no deja de ser una persona. Entonces, desde esta mirada tan autoritaria, muchas veces en la infancia impusimos nuestras creencias. Y cuando llega entonces la etapa preadolescente y adolescente, con su distanciamiento, con sus cuestionamientos, nos sentimos como increpados, nos sentimos como, ¿para dónde vas tú? Si yo sigo siendo tu mamá y sigo siendo el adulto y sigo siendo el que más sabe. Entonces entramos como en ese cortocircuito que trae mucho conflicto y mucha distancia. Cuando bien. yo sintonizo contigo y me intereso por lo que tú quieres comunicar, por tus intereses, aun cuando no estemos de acuerdo, yo puedo entregarte una experiencia respetuosa, porque yo Vida, te puedo decir, ponme un ejemplo que hayas tenido con tus hijos, no sé, o con algunas personas de las que haces coaching. mira, recuerdo una vez con mi hijo mayor, que va a cumplir 20 años, que lo invitaron a un plan de un fin de semana y decía, bueno, mamá, pero tú conoces a esa gente, déjame irme, todos mis amigos van. Y yo le decía, yo no los conozco, yo solamente los he visto en el colegio, se ve una familia simpática, pero no como para dejarte ir el fin de semana. Y empezamos como a argumentar y a contraargumentar por qué mi decisión era que no fuera. Y en algún punto él me dice, bueno, no entiendo, me estás sobreprotegiendo, me estás coartando de vivir esta experiencia. Si yo te digo que confíes en mí, yo le dije, mira, al final entiendo que no estés de acuerdo, ahí estoy validando su emoción. Entiendo que estés furioso conmigo y tienes todo el derecho de irte a tu cuarto a despotricar contra mí sin destruir nada, obviamente, pero mi decisión como adulta que tiene el rol de protegerte es que no vas. Entiendo que no estés de acuerdo conmigo, entonces yo sintonizo con tu necesidad, porque a tu edad tú quieres compartir vivencias con la gente de tu edad y mientras más lejos estés de tu familia, pues más grande te sientes. Lo valido, lo entiendo, sintonizo contigo, pero no pierdo el compromiso que tengo como tu adulta cuidadora. ¿Sabes qué, Vida? Quiero, digamos,
es como una especie de inciso, de nota a pie de página en un programa de televisión, que ustedes pueden escuchar algunos ruiditos. Sí. Entonces esos ruiditos es que se están haciendo unos trabajos allí cerca de la casa de Vida. Y yo le dije, no, vamos a hacer la entrevista, vamos a hacer la Así entrevista. es. Así que si escuchan los golpecitos, bueno, esa es parte pues de los Tenemos trabajos. un pájaro carpintero con un martillo del otro lado de la pared. Ok, entonces, entonces, ¿qué pasó? Ok, no fue a la fiesta, no fue al plan, No tu fue, hijo, exacto. y después, ¿qué pasó? Tú sabes que yo creo que la crianza va mucho de confiar y tener paciencia, William, porque en este mundo en el que nos está tocando criar, está muy en boga y muy presente el concepto de la inmediatez. Incluso nosotros lo hemos integrado y pensamos que mis hijos van a agradecerme inmediatamente, que mis hijos van a reconocerme de una vez que yo he hecho lo que he hecho por su bien. Pero cuando yo entiendo que esto es un viaje que me va a tomar toda la vida, y yo tengo la paciencia para esperar. Yo incluso le dije a mi hijo en ese momento, pasará el tiempo y quizás tú me des la razón y quizás incluso me lo digas. En este momento entiendo que no lo entiendas, pero yo estoy segura de que dentro de un tiempo tú vas a entender el porqué de mi decisión. Entonces aquí también toca a los padres aceptar que nuestro límite no siempre va a caer en gracia, porque al final del día yo soy tu papá o tu mamá, de los cuales tienes uno y uno, biológico, amigos tienes muchísimos, y va a haber decisiones que a ti no te van a gustar. Y entiendo que no estemos de acuerdo siempre, pero aún así no suelto mi rol, mi compromiso para cuidarte. Entonces en ese momento lo que quedó fue, confiemos en que en algún momento tú vas a entender el porqué de mi decisión. Creo que sus 20 años ya perfectamente entiende por qué tomé esa decisión en ese momento y lo Pero la reconoce. relación quedó, digamos, un poquito tirante en ese primer momento y después se fue Cuestiones de, flexibilizando. cuestiones de momentos y de Ya. minutos. Recuerda que las interacciones en la adolescencia son también el continuum de todo lo que pasó en la primera infancia, en la segunda infancia, en la preadolescencia. Si nosotros hemos vivido una primera infancia, una primera interacción de tirantez, de tensión, de imposición, en la adolescencia esto se va a sentir a más volumen, ¿no? Esto se va a agudizar. Si de chiquito yo me imponía y te castigaba y te amenazaba y te manipulaba, cuando eres adolescente, que ya tienes mi tamaño, o que me superas, que ya hablas más fuerte que yo, que ya tienes más fuerza física que yo, obviamente el cortocircuito va a ser mucho más recurrente. Pero si nosotros hemos transitado una relación de conversación, de diálogo abierto, de respeto mutuo, entiendo perfectamente que tu molestia te pueda durar un rato, pero con el paso de los minutos y de las horas, tú vas a entender que nuestra relación no está en juego por un permiso puntual que yo te dé o que no te dé. Entonces, cuando tú hablas de lavarle la cara a la adolescencia, es que este tipo de episodios como los que tú tuviste además que vivir como mamá, digamos, tomarlos, digamos, como parte de un proceso, de una etapa. ¿A eso te Así refieres? es. Completamente. La adolescencia es sin duda una etapa llena de desafíos y también es una etapa llena de oportunidades. Yo le digo a los papás, sobre todo a los papás que han emigrado, por ejemplo, a Estados Unidos, a culturas donde el límite está mucho más marcado y ya tú sabes casi con fecha y lo puedes poner en el calendario, tal día, en tal año, mi hijo coge sus maletas y se va para la universidad, para el college o lo que sea. La adolescencia son, William, los últimos años que nosotros probablemente tengamos a nuestros hijos bajo el mismo techo. Así que son los últimos años en los que yo puedo hacer ajustes, incidir, de repente reforzar algún mensaje que siento que todavía no ha penetrado, pero sí estoy segura que son años en los que podemos tener una experiencia muy rica, muy sabrosa. Ya quien está recibiendo mi servicio, por ponerle un nombre de mamá o de papá, es alguien que interactúa, que tiene una personalidad mucho más definida, que aporta, que es parte mucho más activa del equipo familiar. Sí. Así que si nosotros elegimos transitar la adolescencia de nuestros hijos desde el disfrute, desde la oportunidad que nos brinda, la vamos a disfrutar inmensamente. Ahora, pero ¿cómo hace una familia para disfrutar? Vamos, estoy poniendo un caso, ¿no? Cuando, vamos a suponer, son inmigrantes que llegan acá a Estados Unidos. Ajá, hay una gran cantidad de latinoamericanos, de hispanos, de venezolanos. Ok,
comienzan en el colegio y resulta que se dan cuenta, en primer lugar, que la mayoría de los amigos fuman marihuana, ¿no? Ujú. Después, cuando comienza ese adolescente a adentrarse en el mundo de esos amigos, resulta que hasta los papás fuman marihuana. Ujú. Pero en su casa Eso no pasa. jamás ha visto a su papá y a su mamá fumando marihuana. Ujú. Ajá. Entonces, ¿cómo manejar eso de manera proactiva? Hay códigos que ciertamente van a pertenecer a una generación y códigos que pertenecen a una cultura, ¿no? Atiendo muchísimo sobre todo a venezolanos que han emigrado y esta siempre es una de las grandes dudas, ¿no? Aquí los papás no se conocen y dejan que los niños vayan a dormir a casa de los amiguitos y aquí me mandan niñitos que yo no conozco y no sé ni quién los vino a buscar. Entonces empiezan a despertarse alarmas que ciertamente necesitamos atender. Nosotros quizás somos los emigrantes y nuestros hijos muy probablemente son los nativos en esta nueva cultura y en este nuevo momento histórico donde las generaciones tienen una información distinta. Hay algo que va a pasar siempre a lo largo de la historia, no importa si estamos criando en 1900 o en los 2000, y es que los adolescentes van a transitar conductas de riesgo. ¿Qué es una conducta de riesgo? Y yo digo que hay desde unas muy baratas hasta unas muy costosas. No estudiar para un examen es una conducta de riesgo. Barata, porque no está poniendo en riesgo tu vida, pero obviamente tú estás dependiendo, bueno, de que te ilumines ese día, de que el profesor se le quede el examen, del que al lado escriba grande, etcétera, ¿no? Y hay conductas de riesgo mucho más costosas, como irte a rumbear a otro estado cuando tus papás creen que tú estás en una actividad extracurricular, probar sustancias, etcétera, etcétera. Cuando yo entiendo y cuando yo hago la revisión propia y me doy cuenta que yo viví experiencias de riesgo, no, a lo mejor no como hijo de migrantes, no con una campaña de prolegalización y consumo de la marihuana, pero sí viví conductas de riesgo, yo como adulto entiendo, esto existe, esto va a pasar, ¿cómo incido yo entonces para que mis hijos elijan de las más baratas? Yo no puedo pretender, como la mamá de Rapunzel, encerrar a mis hijos en una torre para que ellos no vivan conductas de riesgo porque ya vimos lo que pasó. Rapunzel se fue con el primero que pasó sin preguntar mucho, ¿no? Entonces, si yo entiendo que esto va a pasar y que cada generación va a tener su menú de conductas de riesgo, ¿cómo hago yo para, como tu cuidador, sembrar en ti lo más que yo pueda, porque no hay garantías, de que en el momento en que se da la situación, tú elijas cuidarte? Esto es un trabajo que empieza mucho antes de la adolescencia. Cuando yo te pregunto qué te gusta de ti, cuando yo te valido, cuando yo te demuestro que confío en ti, cuando yo valido las decisiones que tú tomas, cuando yo respeto tus límites, cuando yo celebro que tú tengas amistades que te suman, cuando yo no hago juicios de valor por las amistades que tú eliges, sino más bien te invito a ver y qué te llama la atención de la relación con esta persona. Si no Claro, o alguien sea, que se parece mucho a digamos ti. que hay una etapa preventiva que empieza cuando es niño. Ahora, cuando el papá y la Absolutamente. mamá se enteran que está fumando marihuana y es adolescente, digamos, ya el mal creció. O sea, digamos, no se tomaron esas medidas preventivas, ¿no? O se tomaron, pero como no son una garantía, no es un blindaje que estamos haciendo, igual el adolescente decidió vivir la experiencia de riesgo costosa. Hay que intervenir inmediatamente. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué te lleva a tomar esta decisión? A veces los padres pretenden cortar esos lazos, sacarlo del colegio, que no hables más con esa gente, te quito el celular. Todas estas son medidas que obviamente dificultan que continúe el consumo, pero si yo no entro a mirar qué está pasando en el fondo, estoy poniendo pañitos calientes. Tú hablas emocionalmente, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente, o sea, saber qué Claro, está pasando con tu hijo. claro, porque además el consumo de marihuana, que es el ejemplo que tú has puesto, puede ser una conducta incluso de pertenencia. Todos mis amigos lo hacen, yo quiero por lo menos probar para yo poder estar del otro lado y decir, yo la probé y no me gustó, por ejemplo. Y esto es algo que pasó en nuestra generación con otras sustancias y que a nuestros nietos les pasará con otras. Pero si el consumo se vuelve recurrente, ya esto es un síntoma de algo más profundo. Y aquí yo sí invitaría a que las familias vean esto no como un síntoma del adolescente, esto es un síntoma de la dinámica familiar. Porque yo te saco del colegio, yo te coso los dedos para que tú no sostengas el cigarro, yo te quito acceso a dinero para que no puedas comprar, etcétera, etcétera.
pero la necesidad que te llevó a ti a un consumo sostenido sigue allí. Recordemos que las conductas adictivas tienen todas la misma base. Exactamente, así tu adicción sea fumar marihuana o pasar 18 horas en el gimnasio. La base es la misma, es una conducta evitativa. Entonces aquí la invitación, si el consumo es sostenido, es a mirar qué está pasando en el entorno que está llevando a que mi hijo, a que mi hija quiere evadirse de su realidad usando una sustancia. Correcto. Bien, ahora, digamos, cuando yo sigo insistiendo en el tema, ¿no? Lavarle la cara a la adolescencia. Hemos hablado de ejemplos concretos, el caso de tu hijo, este caso hipotético. Ahora, ¿cómo papá y mamá se preparan para esto? Porque alguien decía en un libro que no recuerdo su nombre, que decía, bueno, pero es que ni el papá ni la mamá se formaron para ser papá y mamá. Te tocó ser papá y mamá y ya. Algunos leerán, sí, ok, pero digamos, nadie se formó para eso. ¿Qué piensas tú? No estoy 100% de acuerdo, William. Hay un refrán que dice, llegamos a la crianza sin instrucciones, ¿no? Y sí traemos algo de manual. ¿Y cuál es el manual? Yo fui hija. Ajá. Y yo vi a mi mamá siendo mamá. Lo haya hecho bien, lo haya hecho mal. Pero ahí se sembró en mí la primera noción de cómo ser una mamá. Igualmente vi a mi papá siendo un papá. Ahí se sembró en mí la primera referencia de lo que hace un papá. Con el tiempo, con los años, con la educación, con las experiencias, con que yo iba a casa de mis amiguitas y veía a los papás haciendo otras cosas, a las mamás haciendo otras cosas, yo me fui haciendo una idea como de cónchale, de repente eso que hacían mis papás no era lo más saludable, o lo que hacen los papás de fulanita no es lo más saludable. Pero mi primera experiencia es mi punto de partida, o para alejarme y jamás querer repetirlo, como dicen muchos adultos, o para replicarlo, o para hacer un híbrido entre lo que yo entiendo que puedo rescatar de lo que mis padres hicieron y lo que yo entiendo que hoy quiero integrar. Entonces, si tú conoces de dónde vienes, qué pasó con tus papás antes de ser papás, porque tú conociste a tus papás cuando ya ellos eran tus padres. Sí. Tú no los conociste siendo una mujer, un hombre que tenían deseos, intereses, inquietudes, etcétera, etcétera. Cuando tú entiendes mejor de dónde vienes, qué pasó contigo, qué pasaba en tu familia cuando te estaban criando a ti, qué pasaba contigo cuando tú tenías la edad que tiene hoy en día tu hijo o tu hija, vas a tener muchas respuestas y allí vas a tener como un GPS más claro de a dónde quiero ir sabiendo que yo vengo de esta experiencia. Yo trabajo con muchísimos padres que dicen, bueno, yo estoy en Latinoamérica, yo estoy en República Dominicana, en el Caribe, para ser más específica, y aquí todavía la crianza a través de golpes sigue siendo algo muy validado y muy vigente. Pero los papás afortunadamente están cada vez más informados, las neurociencias le demuestran todos los días que esto es algo que deja huellas neurológicas, y los papás cada vez más dicen, aun cuando yo vengo de esta experiencia de golpes, azotes, castigos violentos, etcétera, yo he podido construir una historia distinta para mis hijos. ¿Cómo lo hiciste? Porque te informaste, porque decidiste hacer de tu pasado recursos bien para replicar o para no repetir. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Toma de conciencia. Y la toma de conciencia te lleva a informarte. Tenemos entre manos el trabajo más delicado del mundo, que es la salud mental de 1, 2, 3, 5, 7 personas, las que sean mis hijos, mis hijastros, mis hijos adoptivos, quien sea que esté creciendo junto a mí. Si tú te preparaste para ser periodista, para ser locutor, para hacer lo que haces en la vida y tus productores también, y lo que yo estoy haciendo aquí, ¿cómo no me voy a preparar yo para un trabajo del que además nunca podré ser ex mamá? Porque yo puedo ser ex locutora, puedo ser ex productora de televisión, pero nunca podré ser ex padre. Entonces, tomarme esto responsablemente incluye formarme, informarme, pedir ayuda, educarme. O sea, quienes están en estos momentos, digamos, tienen unos hijos de 3, 4, 5 años. Están tarde, ¿no? O sea, es el momento de empezar. Nunca es tarde y siempre es el momento. ¿Cuándo es el momento? Incluso antes de tener hijos. Había una frase por ahí que decía, si la gente se dedicara a poner al día sus pendientes antes de tener hijos, nadie tendría hijos.
Porque tenemos muchos pendientes y porque obviamente nosotros somos un organismo en constante evolución. Entonces va a haber cosas que van a salir una vez que yo me convierta en mamá o en papá y que me las van a mostrar mis hijos. Se abrirán esas gavetas y diré, Dios mío, yo tenía esto jurando que lo tenía tan resuelto y resulta que ahí vuelve a aparecer este fantasma. Déjame entonces atenderlo porque no quiero transmitirlo a mis hijos. No es tarde, nunca es tarde. De hecho, como adultos podemos siempre tener una mejor infancia. Cuando yo soy mamá y soy papá y veo con compasión, que no es lástima, cuando veo con compasión lo que hicieron mis padres, yo ahí empiezo a tener una relación distinta con mi infancia, porque ya yo no la estoy viendo solamente como una hija, yo la estoy viendo ahora también como lo que demanda ser la proveedora de cuidados de unas personas. Ahora, escúchame esto, fíjate, tú que tienes contacto con familias, con papás, con mamás que necesitan de una ayuda, de una orientación para tratar estos casos de los adolescentes, de los hijos, tú debes tener de repente un buen mapa de cuáles son las tendencias, ¿no? Cuáles son las tendencias de esos requerimientos que papá y mamá, que la familia te hace. De repente, bueno, ya hemos hablado de algunos temas, pero de repente hay otros temas que tú consideras que son importantes abordar y que forman parte de tu consulta. Mira, los padres llegan a mí normalmente porque han visto algo en sus hijos que ellos quieren reencauzar, ¿no? Ese algo que puede ser celos con el hermano, alguna crisis normativa, lo que llamamos crisis normativa, pues son las crisis esperables, que si va a llegar un bebé y entonces hay una crisis, que si nos estamos mudando, que si algún familiar se enfermó, entraron en la adolescencia, ahora hablan menos conmigo, pierdo la paciencia. La mayoría de las veces, el trabajo lo tienen que hacer los adultos. ¿Por qué? Porque a veces el adulto tiene unas expectativas irreales, porque a veces el adulto no se está cuidando suficiente y explota en la relación con sus hijos y cree entonces que mis hijos me detonan todos los botones. Es que mis hijos tú no te imaginas lo que son, pero me hacen perder la paciencia y soy la peor persona del mundo gracias a la interacción con ellos. Pero cuando empiezo a ver cómo te estás cuidando tú, qué estás poniendo tú para no explotar, qué filtros ejerces tú, en otras relaciones que no explotas, pero con tus hijos sí. Entonces, la mayoría de las veces el trabajo tiene mucho que ver con un trabajo de mirada interior. Por eso digo que nuestros hijos nos acercan a lugares a los que llegamos supuestamente por ellos, pero que necesitamos nosotros. Entonces, digamos que en líneas generales, los padres, los papás, las mamás, hoy en día van muy pisoteados por el ritmo acelerado que lleva esta vida. Les queda poco tiempo para cuidarse, pierden con mucha facilidad la paciencia. ¿Para cuidarse qué? Para cuidarse ellos mismos, para cuidar sus emociones, para cuidar mi volcán interior, para cuidar que yo no arremeta contra mis hijos cuando lo que tuve fue un día horroroso en el trabajo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que estoy viendo en el día a día. Este mundo globalizado que ya no nos deja ni horarios para descansar, que ya tenemos culpa de tomar una siesta o de no contestar un WhatsApp, nos deja poco espacio para nosotros poder contactar con lo esencial, con lo necesario. ¿Y dónde explota? En la relación de mayor confianza, que es la relación con mis hijos. Muy bien. Mira, fíjate lo siguiente, Vida, ya estamos, esta pregunta siempre es obligada, siempre la hago a mis invitados y tiene que ver con lo que ha sido el desarrollo del programa, ¿verdad? Ver si puedes resumir en minutos lo que pudiera ser tu orientación cuando hablamos de lavarle la cara a la adolescencia, ¿no? Entonces, yo quisiera que hagas ese ejercicio de resumen, en pocos minutos, a ver qué tips, qué cápsulas nos puedes dar para hacernos pensar, ¿no? Y sobre todo reflexionar y que esto pueda servir para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Como padres. Bueno, en primer lugar, entender que la adolescencia es inevitable, que nos va a llegar a todos los padres, que si nosotros tenemos terror de la adolescencia, muchas veces el hijo que la va a transitar también tiene terror de llegar ahí. Así que empecemos a lavarle la cara a la adolescencia incluso desde antes, porque si el discurso que yo escucho en casa cuando tengo 8 o 9 años es los adolescentes son unos monstruos, son horrorosos, son insoportables, son rebeldes, te tiran la puerta, yo mismo no voy a querer llegar a ese momento.
En segundo lugar, recordar que yo fui adolescente y recordar cuáles eran mis necesidades, porque si bien era otro momento, era otro tiempo, habían otros códigos, las necesidades esenciales van a ser las mismas. Es necesidad de mirada, necesidad de aceptación, necesidad de sentir que pertenezco. En la adolescencia yo necesito estar muy seguro, muy segura de que yo pertenezco a mi primer sistema, que es mi familia, porque con esa seguridad yo voy a salir a asegurarme mi pertenencia en otros sistemas, que son mis amigos, que son las primeras relaciones románticas un poco más serias, que son las primeras sociedades, etc. Entonces, si yo no siento que yo pertenezco a mi primer grupo, que es mi familia, yo voy a hacer prácticamente lo que sea por pertenecer a cualquier grupo. Y ahí puedo entonces aumentar el costo de esa conducta de riesgo. En tercer lugar, recordemos que si bien nuestros adolescentes empiezan a marcar una distancia con nosotros, igual nos siguen necesitando, con otros códigos. Yo puedo acercarme a mi hijo o a mi hija y decirle, estamos chocando mucho, me está costando acercarme a ti, ¿cómo te hablo para llegarte? Porque en el fondo lo que yo más quiero es estar cerca de ti. Y recordar, William, y yo creo que esta es una pregunta que pudiéramos hacer. Darle abrazos, mira, darle abrazos y besos. Al mío de 20 lo tengo así. Afectivamente, expresivos. Así es, porque eso también te recuerda, tú perteneces, soy tu puerto seguro, aunque seas más alto, más alta que yo, aquí estoy para ti. Y la última pregunta o invitación que a mí me gusta hacernos siempre es, ¿cómo quisieras que tus hijos recordaran la experiencia de haber crecido junto a ti? Y estos son los últimos años, porque vamos a ser padres toda la vida, pero estos son los años en que estamos más cerca. Entonces, si yo quiero que mis hijos, a mí mi hijo me dio el regalo más grande que yo nunca me esperé, y ya yo con eso me siento paga, y ojalá que mis hijas también lo hagan en su momento. Y me dijo, el día que yo sea papá, si decido serlo, yo quiero criar como ustedes me criaron a mí. ¿Qué? Yo dije, mira, lo hicimos muy bien, bien. Como dicen los chamos, mira, como dicen los chamos de esta época, qué éxito. Por lo menos con ese, ¿no? Por lo menos con uno de 3 ya tengo esa sensación, wow, y trabajamos para eso. Mi hijo ya no está con nosotros, ya estudia afuera, pero digo, qué rico que el tiempo que estuvimos juntos lo aprovechamos, nos hicimos cariños, estuvimos cerca, nos reímos juntos. Entonces esa es la gran pregunta. Y si alguien a lo mejor dice, cónchale, el saldo hasta ahora no ha sido el más cálido, el más positivo, siempre estamos a tiempo. Qué bueno, qué bonito, qué aleccionador, y esto es una especie de final feliz. Gracias. Esperanzador, para que le pierdan el miedo. Claro, no, te felicito a ti y a tu esposo. Gracias. Por esa labor. Es importante que un hijo a los 20 años te diga, yo quiero criarlo a mis hijos como ustedes lo hicieron. Vamos a ver qué dicen las otras, no sabemos todavía, ¿no? Vamos a ver qué dicen las nueras. Exacto, vamos a ver qué dicen las nueras, exactamente. Gracias por estar aquí. Me quedo con eso. Gracias por estar aquí, Viria. De verdad que lo disfruté mucho. Viria, @modomamá. Estuvo acá con nosotros, Family Coach, comunicadora, educadora, autora. Gracias por este aporte. Y nosotros, sencillamente, te vamos a decir, recuerda nuestras redes sociales, @quijoteando, tanto en Twitter como en Instagram. @quijoteando, tus inquietudes, tus planteamientos. Y te digo, mi abrazo invisible, Quijoteando Vida. Nos volvemos a estar juntos el próximo martes aquí en BPI TV, en vivo siempre.